Ah, perfecto. A ver. Ahí estoy. Muy bien. Hola a todos, bienvenidos a esta presentación en este día tan importante que es el Día de la Prevención del Suicidio. Tengo el gusto de presentarles al doctor Adrián Fantini, quien es presidente de la Fundación Validar. Hola Adrián, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Acá estoy un poco como renegando con la tecnología, a la cual cuesta acostumbrarse todavía. Exactamente, pero de a poco nos vamos adaptando. Totalmente. Muy bien Adrián, cuando quieras, cualquier problema o duda que tengas, me lo mandas por privado. ¿Te parece? Bueno, perfecto. Bueno, como fue en la presentación, les cuento, yo soy Adrián Fantini, soy médico psiquiatra, médico legista, profesor en la Universidad Católica de Córdoba, presidente de la Fundación Validar y coordino el programa de terapia dialéctico-conductual en Córdoba. Soy una persona que hace bastantes años está trabajando con una población que tiene una alta prevalencia de conductas suicidas y es por eso que es un tema que me apasiona, que me interesa y en el cual vengo estudiando y formándome hace muchos años. Entonces, vamos a comenzar. Es una charla que está pensada para una duración de una hora, hora y media. Es la primera vez que doy una charla así frente a una computadora, sin interlocutores, lo cual es un poco raro, así que voy a intentar hacerlo lo mejor que me salga. Bueno, vamos a comenzar actualidad sobre la prevención de suicidio, ¿sí? Para comenzar tenemos que dejar en claro que vamos a hablar un poco de las definiciones. Por un lado tenemos lo que es la conducta suicida y por otro lado tenemos la conducta autolesiva sin intencionalidad suicida. Bien, conducta suicida se entiende como todo comportamiento, ¿sí? Cuya finalidad es la muerte, ¿sí? Es el suicidio consumado, la tentativa de suicidio, la ideación suicida y la amenaza suicida. ¿Qué significa esto? Que una amenaza suicida, que alguien manifieste la idea o la voluntad de suicidarse, es contemplado como una conducta suicida, la tentativa de suicidio también, y el suicidio consumado, por supuesto que también. Esto es diferente a lo que es la autolesión sin intencionalidad suicida. Hay muchas personas que tienen conductas autolesivas como cortarse, quemarse o hacer una sobreingesta de fármacos, ¿sí? Cuya intencionalidad no es la muerte, sino muchas veces se trata de calmar emociones dolorosas, dejar de pensar o dejar de estar con pensamientos que le molestan, o también puede ser cambiar alguna de las condiciones de su contexto, ¿sí? También puede ser que estos comportamientos tengan como finalidad el generar un estado de ánimo más placentero. ¿Por qué es importante esto? Porque no toda persona que tiene una conducta autolesiva tiene la intencionalidad de acabar con su vida. Y para eso tenemos que poder preguntarnos, ¿sí? La idea cuando estamos frente a una persona que tuvo un comportamiento autolesivo o un comportamiento suicida, tenemos que poder preguntar sobre cuál fue su intención, ¿sí? Salimos de las definiciones, vamos un poco a la epidemiología, que son datos que ya veo que están circulando por todas las redes, pero es importante por ahí escucharlos, ¿sí? La tasa de mortalidad en el mundo es de 16 personas cada 100.000 habitantes, ¿sí? Cada año mueren en el mundo 800.000 personas por suicidio, lo cual es el doble de muertes, ¿sí? De lo que son causadas por guerras y por homicidios, ¿sí? Hay 800.000 personas, ¿sí? Que mueren por año y hay entre 10 y 20 millones de personas que hacen una tentativa. Es decir, es mucho más frecuente la tentativa de suicidio que el suicidio consumado. Y cabe destacar, ¿sí? Que, y acá vamos con uno de los mitos, quien amenaza puede que termine suicidándose. Es decir,
hay uno de los mitos que vamos a ver que es el que dice que lo va a hacer, no lo hace. Bueno, esto es falso, ¿sí? La amenaza suicida y la conducta suicida previa, ¿sí? Es un factor de riesgo para el suicidio consumado. ¿Tá? Se estima que entre 50 y 120 millones de personas en el mundo se ven afectadas, ¿sí? Por el suicidio y por el intento de un familiar. No solo tenemos la persona que tiene el intento, ¿sí? Sino tenemos también la familia. Las tasas han crecido enormemente en la población adolescente y el suicidio es la segunda causa de muerte en la población que va de los 14 a los 19 años, ¿sí? La tasa de suicidio en el mundo, ¿sí? Es el doble para hombres comparado con mujeres, ¿sí? El hombre, digamos, habitualmente tiene una tasa mucho más alta de suicidio consumado y la mujer de tentativa, ¿sí? En los últimos 10 años, el suicidio ha crecido cerca de un 50% a nivel mundial. Esto son cifras de todo el mundo y acá tenemos que la tasa de suicidio en nuestro país, ¿sí? En el 2017 era de 10 personas cada 100.000 habitantes, ¿sí? En Latinoamérica estamos en un lugar medio en cuanto a la cantidad de personas que mueren por suicidio. Mitos, si bien es algo que también veo que en estos días, con motivo de celebrarse el Día de la Toma de Conciencia sobre el suicidio, lo veo mucho en las redes, creo que es importante volver a repetirlo todavía. Me encuentro con estudiantes de medicina en la facultad que doy clases que siguen sosteniendo en ocasiones estos mitos. Mitos como quien habla de suicidio no tiene la intención de cometerlo. Esto es falso, ¿sí? Porque está demostrado que una persona que comete suicidio, ¿sí? Generalmente tuvo alguna advertencia, lo comunicó, ¿sí? Y una persona que amenaza con matarse puede consumar suicidio, ¿sí? También otro de los mitos es que la mayoría de los suicidios van a suceder repentinamente, sin advertencia. Esto también es falso, ¿sí? Porque como dijimos antes, muchas veces hay no solo indicadores verbales, sino conductuales de que la persona está en una situación de riesgo o está en una situación suicida. Si bien es cierto que puede haber personas que sin anticiparlo, sin comunicarlo, cometen el suicidio también. Bien, otro de los mitos, el suicida está decidido a morir. Bien, está demostrado que la persona que comete suicidio, incluso muchos de ellos que sobreviven a una tentativa seria, comentan que hay un momento de mucha ambivalencia y de duda en relación a querer morirse o querer seguir con vida. Recuerdo frases de mis pacientes que me dicen, no se trata de que yo me quiera morir, sino que no quiero seguir con esta vida tal cual la tengo, ¿sí? Por otro lado, otro de los mitos dice, quien haya sido suicida alguna vez nunca dejará de serlo. Esto es falso, ¿sí? Ya que justamente la conducta suicida suele ocurrir en un contexto determinado y en algún punto, como vamos a ver luego, si se cambia alguna condición de ese contexto, la persona puede dejar de estar en riesgo suicida, ¿sí? Otro mito, solo las personas con trastornos mentales son suicidas. Si bien cerca del 90% de las personas que cometen suicidio pueden cumplir criterios para algún trastorno mental, existen personas que sin trastorno mental pueden suicidarse. La idea es que cualquier persona en determinadas circunstancias, como vamos a ver luego, puede cometer suicidio. Seguimos con este otro mito, ¿sí? Que es el que hablar del suicidio es una mala idea y puede interpretarse como un estímulo o que le estoy insertando la idea en la cabeza a otro. Bien, esto es falso, ¿sí? Tenemos que hablar de suicidio, está claro que vamos a ver cómo tenemos que hablar, ¿sí? Porque este es una de las principales, uno de los motores de esta charla,
¿sí? Pero que yo hable de suicidio con otra persona no hace que le meta esta idea, sino que muy por el contrario puedo generar el contexto para que la persona pueda hablar de lo que le está sucediendo. Bien, estuvimos un poco dando vuelta por las definiciones, también algo de epidemiología, mitos. Vamos a esto de quién lo puede hacer. Bien, acá entramos en un tema que tiene que ver con los factores de riesgo y los factores protectores. Los factores de riesgo, si bien son importantes y todo profesional, sobre todo relacionado con el ámbito de salud, tiene que conocerlos, los factores de riesgo me hablan de un grupo de riesgo, pero no me hablan de un sujeto y de un individuo puntual. Por eso que si bien tengo que conocer los factores de riesgo, no van a ser suficientes muchas veces para determinar un comportamiento clínico, ¿sí? Entonces, dentro de los factores tenemos los no modificables, como el género masculino, la edad avanzada, ser blanco y tener antecedentes familiares de conducta suicida. Y dentro de los modificables tenemos enfermedad psiquiátrica, sobre todo hay un momento de riesgo que es cuando el paciente recibe el diagnóstico de su problema psiquiátrico, el consumo de sustancias, la desconexión social, el aislamiento, las ideas de desesperanza, la rigidez cognitiva, ¿sí? La impulsividad, los estresantes vitales como abuso sexual, físico, separación, ¿sí? El abuso sexual es un factor de riesgo independientemente de cualquier patología para suicidio, ¿sí? Circunstancias socioculturales como el nivel socioeconómico, y esto es lo que nos lleva a pensar las posibles consecuencias de este momento tan delicado que vivimos en Argentina y las consecuencias sobre la salud mental de nuestra población. Bien, así como tenemos factores de riesgo, tenemos los factores protectores, que pueden ser propios del sujeto o de su entorno. Cuando hablamos los factores de protección propios del sujeto, hay algo que está demostrado empíricamente, que es aquellas personas con habilidades en resolución de problemas, ¿sí? Tienen un menor riesgo de suicidarse. Entonces tendríamos que poder entrenar a las personas en habilidades de resolución de problemas. Como vamos a ver más tarde, en un rato, digamos, el suicidio, desde los modelos conductuales contextuales de psicoterapia, es entendido como un intento de solución, ¿sí? Solución entre comillas, está claro. Muchas veces el problema no es que la persona se quiera suicidar, sino que hay alguna situación, como vamos a ver, que puede llevar a pensar en el suicidio como una solución, ¿sí? Entonces, otro de los factores protectores tiene que ver con la flexibilidad cognitiva, tiene que ver con el nivel de apertura, ¿sí? A las experiencias, con la capacidad de poder aceptar estados emocionales negativos, ¿sí? Y también con la posibilidad de pensar las cosas de manera alternativa, digamos, lo contrario a la rigidez mental. Dentro de los factores de protección tenemos el apoyo social y o familiar. Las personas que se desarrollan en ambientes críticos, en ambientes juiciosos, donde hay mucha invalidación, tienen un mayor riesgo de suicidio consumado. Las prácticas religiosas, ya manifestado por Durkheim en el 1800, son un factor protector, sí, para el suicidio. Entonces, hablamos un poco de los factores de riesgo y los factores de protección. Por otro lado, vamos a hablar un poco de las características, ¿sí? De personalidad de las personas que tienen un riesgo para cometer suicidio. ¿Y qué es importante de estas características de personalidad? Que son todos puntos y focos para poder trabajar, ¿sí? Desde el punto de vista terapéutico.
Por un lado, vamos a esto del pensamiento dicotómico, el pensamiento polarizado, el pensamiento blanco o negro, son características de las personas que tienen un mayor riesgo. ¿Cómo se trabajaría esto? Entrenando el pensamiento dialéctico, alternativo, la capacidad de integrar información más que excluir. La pasividad. Existen personas que tienen un hábito pasivo de resolver sus dificultades y muchas veces se entregan en otros ¿sí? La capacidad de resolver o de rescatarlos. Esto sería otra característica que implica riesgo. Locus de control externo. ¿Qué significa esto? Existen personas que tienen un hábito externalizador, que significa que van a ubicar en los otros las causas de todo lo que le pasa sin poder tener un adecuado insight, una adecuada lectura de su propio comportamiento y del efecto que genera en otros. Y esto se vincula con el siguiente punto, que es la falta de evaluación de la propia conducta. ¿Sí? Una persona saludable es una persona que va a poder evaluar su propia conducta y el impacto que su conducta tiene en otros, ¿sí? Es una persona que va a hacer foco en el largo plazo por sobre el corto plazo, ¿sí? Lo que tiene que ver con el corto plazo, con la impaciencia, con las expectativas poco realistas, son factores de riesgo también. Me ha sucedido en mi consultorio que venga un paciente de 18 años y que de pronto me mire a los ojos y que me diga muy seriamente que siente que ha fracasado en su vida, ¿sí? Y ahí hay una combinación de ciertas expectativas poco realistas, ya porque es una persona que no es poderoso, que no es conocido, ¿sí? Donde hay una impaciencia, donde hay un foco en el corto plazo. La desesperanza es un factor de riesgo transnosográfico para suicidio, como también, como lo dije antes, estar en un contexto crítico y juicioso. Esto se ve mucho en lo que tiene que ver con las minorías, ¿sí? Y con las personas con antecedentes de bullying, por ejemplo. Entonces, todos estos, ¿sí? Son focos donde uno como terapeuta tendría que poder trabajar y poder modificar. Entonces, ¿quién se puede suicidar? Según Childs y Strousal, en el libro de los modelos contextuales, plantean que toda persona que se encuentre en una situación de un dolor emocional, que lo considera insoportable, es decir, esto no lo puedo tolerar, que considera que va a ser para siempre así, interminable, o que lo considera que no tiene escapatoria, va a pensar en suicidarse como una especie de solución para salir de ese dolor. El suicidio es entendido como una solución para dejar de sentir dolor. Lo que tenemos que ver es qué es lo que hace que esta persona esté sintiendo dolor para así poder disminuir el riesgo suicida. O tal vez tenemos que trabajar para que la persona pueda aprender a que ese dolor que tiene es soportable, que no va a durar para siempre y que tiene alternativas de escape, ¿sí? Entonces, si yo puedo cambiar cualquiera de estas tres IES, voy a poder disminuir el riesgo suicida. Entonces, ¿qué debemos hacer? Bien, estuvimos charlando un poco sobre las definiciones, sobre la epidemiología, sobre los mitos, quién puede suicidarse, si bien estuvimos viendo factores de riesgo, factores protectores, también vimos algunas características de personalidad que se relacionan con un aumento del riesgo suicida. Ahora vamos a ver qué debemos hacer. Tenemos, vamos a ver que existen dos enfoques, uno tal vez más clásico y antiguo y un enfoque más contemporáneo.
El enfoque más clásico es un modelo, es un enfoque que está basado en la prevención. ¿Qué significa esto? Va a hacer énfasis en la psicopatología. Esto significa que va a identificar cuál es el trastorno mental que tiene esta persona que tiene riesgo suicida y mediante el tratamiento de este trastorno mental va a disminuir el riesgo suicida. Va a hacer foco en la conducta negativa, que es esto de la conducta suicida, va a intentar eliminar la conducta suicida, ¿sí? La conducta suicida no se elimina por una ley que la prohíba o por la indicación vehemente de un psicólogo o de un psiquiatra. ¿Tá? Por otro lado, este modelo que se basa en la prevención, hace foco en la psicopatología, en la conducta suicida, es un modelo que muchas veces a lo que apunta es a disminuir la autonomía, ¿sí? ¿Cómo? Y por ejemplo, con medidas como la internación. Si bien la internación en muchas ocasiones es una herramienta, digamos, útil, está demostrado que no disminuye el riesgo suicida de manera crónica. Entonces, hay modelos, esto creo que es para conversarlo y para debatirlo un rato largo. Tenemos modelos que están basados en el aprendizaje. ¿Qué significa esto? Que la persona aprende, ¿sí? Aprende que la conducta suicida es una especie de solución. Y les voy a contar un caso. Hace algunos meses una chica de 20 años vino a verme y tenía antecedentes de internaciones psiquiátricas y de intentos de suicidio. Y me cuenta que ella era víctima de bullying en el colegio secundario y recuerda estar sentada en la última fila en el colegio secundario cuando era víctima de bullying y recuerda que ella cerraba los ojos y pensaba quisiera estar muerta. Y en ese momento ella sentía como una especie de alivio. ¿Por qué? Porque ya no estaba más en esa situación de maltrato. Entonces, en esta persona, ¿sí? El problema no es que se quiere suicidar, sino es que era una forma de escaparse de esa situación de bullying y de maltrato. Entonces, cuando uno experimenta que esa idea de suicidarse genera alivio, ¿sí? Ahí se produce un aprendizaje. ¿Sí? Entonces, frente a situaciones donde yo esté experimentando un gran nivel de malestar, voy a volver a pensar en el suicidio, ¿sí? Como una estrategia que me genera alivio. Entonces, este modelo, basado en el aprendizaje, el plan que tiene es generar un nuevo repertorio conductual para lidiar con los problemas emocionales que el suicidio intenta resolver. Hay una serie de competencias, habilidades que son fundamentales para disminuir el riesgo suicida. Una de ellas tiene que ver con habilidades de resolución de problemas. La otra con habilidades para tolerar el malestar. ¿Sí? Y vemos que con esas técnicas vamos a cambiar alguna de las tres I's de lo insoportable, lo interminable y lo inescapable. Es un modelo que hace foco no en la conducta negativa, sino en las fortalezas, y es un modelo que apunta a aumentar la autonomía y la independencia en el sujeto. ¿Sí? Entonces, son modelos de tratamientos que son diferentes frente a la conducta suicida. Uno es más restrictivo de control conductual y el otro es más un modelo que apunta a incrementar las habilidades y las fortalezas. Entonces, frente a un consultante o frente a una persona que está con ideas suicidas, ¿sí? Lo primero que tenemos que hacer es poder pensar en estrategias, ¿sí? Que van a apuntar a la empatía, que van a apuntar a la comprensión.
Dentro de la terapia dialéctico-conductual están las estrategias de validación. La validación es una combinación entre la empatía entendida como la capacidad de ponerme en los zapatos del otro, poder identificar qué está sintiendo, esa es la empatía, y la comunicación explícita de esa empatía hacia la otra persona. Es comunicar a la persona que sus respuestas tienen sentido y son entendibles dentro de un contexto actual de su vida o de la situación. Sí, exactamente. Ahí estoy viendo que Matías, que nos está siguiendo en el chat, porque tengo el chat al lado, comenta que Víctor Fabris explicó muy bien la validación hace una semana atrás. Pero como la fundación de la cual yo soy presidente se llama Validar, tengo que mencionarla para hacer publicidad. Bien, dos palabras más sobre la validación y vamos a seguir con los protocolos generales frente a una persona que está con conducta suicida. Para validar, tenemos que poder observar, estar presentes frente a la otra persona. Cuando yo digo observar, es observar y escuchar, no para responder, sino para comprender. Si estar presente es estar atento al otro, a su comportamiento verbal y paraverbal, con actitud de no juzgar. Muchas veces no tenemos que decir nada para validar a otro, ¿sí? Es una posición de aceptar lo que el otro siente, sin juicios, sin consejos y sin intenciones de cambiarlo. Sí, esto parece un poco desesperante tal vez, pero yo antes de poder en algún punto trabajar en soluciones alternativas para la situación conflictiva que la persona trae. Digamos, antes de siquiera dar un consejo, yo tengo que asegurarme que la persona que tengo al frente siente que yo la escuché, siente que yo comprendo lo que le sucede. Si eso no pasa, cualquier otra cosa que yo diga no va a servir para nada. ¿Sí? Hay una dialéctica y una tensión entre poder comprender, validar, ser empático con el otro y después invitarlo a que pruebe nuevos comportamientos, a que pruebe nuevas estrategias. Yo no voy a conseguir que alguien cambie su posición si antes esa persona no siente que la estoy comprendiendo, que la estoy validando. Entonces, aceptar al otro y su estado mental mediante la observación, ¿sí? Escuchar, voy a intentar describir lo que el sujeto me está contando, incluso con sus palabras, para ver si estoy entendiendo bien la situación. Tengo que primero poder validar para después sugerir algunas alternativas. Entonces, yendo un poco a algunas cuestiones más específicas sobre qué es lo que tenemos que hacer, quedó claro que hay dos modelos, uno más basado en la prevención, el control conductual y la restricción, y otro que está más focalizado en el suicidio como una conducta aprendida que se mantiene por sus refuerzos, ¿sí? Donde el tratamiento apunta al desarrollo de habilidades y a fomentar la autonomía en el sujeto. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Lo primero que tenemos que hacer es validar. Les voy a contar una, una anécdota mía. Yo hice la residencia de psiquiatría en el Hospital Braulio Moyano en Buenos Aires. Entonces yo estaba en mi residencia en primer año, de pronto estaba un día de guardia y por guardia viene a consultar una chica que tenía ideas suicidas. Entonces yo voy a la guardia con el jefe de la guardia, que era el médico psiquiatra, que supuestamente era la persona que estaba ahí encargada de mi formación, yo como R1, y de pronto vamos a la consulta y me siento al lado de este psiquiatra, empezamos a conversar con la chica y la chica plantea que
el novio se había ido, que ella estaba sola, que se sentía muy triste y que por eso había pensado en matarse. En ese momento, este psiquiatra la ve y le dice, pero no, con la cantidad de hombres que hay, vos sos joven, seguro que vas a encontrar otros chicos más, no tenés que sentirte mal por eso. O sea, en todas esas frases lo único que hay es minimización, descalificación e invalidación. Yo entiendo que este psiquiatra no tenía la voluntad de invalidar, pero muchas veces, ¿sí? Cuando por impotencia o por miedo queremos que el otro no haga algo, lo que nos sale es invalidar la experiencia del otro. Yo tengo que poder validar el sufrimiento. Puedo no validar y puedo confrontar con la idea de que el suicidio es una buena solución y tengo que confrontar con que esa es una mala idea. Ahora, yo tengo que poder validar los motivos, el dolor y el sufrimiento de esa persona. Solo así la otra persona va a poder abrirse y me va a poder contar lo que está sintiendo. Entonces, ¿cómo hablar del suicidio? Tengo que hablarlo de una manera abierta y con un sentido práctico, ¿sí? Esto de poder conversar de manera directa, seria, científica, sin drama y con un sentido práctico. Y planteando justamente esto, ¿sí? Que hay algo que hace que esta persona esté pensando o esté intentando suicidarse. Y yo tengo que descubrir qué es eso que pone a la persona suicida. Puede ser o una situación financiera, una situación afectiva, digo, pero tengo que poder investigar sobre eso, porque el suicidio, como todo comportamiento, tiene una función y muchas veces es una función de evitación. Por otro lado, tengo que evitar, cosa que no hizo este psiquiatra que me estaba formando, los comentarios peyorativos de la conducta suicida o de los motivos de la conducta suicida, ¿sí? Esto significa que yo no tengo que minimizar, ¿sí? O tengo que restarle importancia a los motivos que esa persona me está comentando por la cual está pensando en matarse, digamos. No validamos la conducta suicida, ¿sí? Sí las emociones o tal vez las razones por las cuales pensó en eso. Por otro lado, tenemos que presentar la conducta suicida como una respuesta a una situación problemática y sostener que el suicidio es una solución poco adaptativa e ineficaz. No solo eso, sino que podemos plantear cosas que charlamos mucho con nuestros pacientes en el consultorio, que el suicidio es algo irreversible para una situación que la mayoría de las veces es transitoria. El suicidio es una solución completamente inespecífica para los problemas que son específicos y que seguramente tienen otra alternativa para solucionarse. Es muy curioso lo que pasa cuando uno piensa en el suicidio desde el modelo del aprendizaje, se va a dar cuenta que muchas veces cuando una persona aprende, ¿sí? Que está este suicidio, la posibilidad de suicidarse como una conducta de salir de la situación frente a cada nueva situación que es un desafío, que es algo problemático, que está sintiendo algún malestar, va a pensar rápidamente en salir de esa situación con el suicidio. Y eso le impide ponerse a ver qué otra alternativa tengo para solucionar esto que está sucediendo. ¿Sí? Digo, puede ser desde un cambio de colegio o de que una persona se pueda mudar de una ciudad o a tomar una distancia de un familiar o poder resolver una situación financiera. Digo, hay soluciones específicas para problemas específicos que son mucho más adaptativas que el suicidio. Por otro lado, cuando conversamos con una persona y cuando estamos
trabajando con personas suicidas, es importante incluir a otros significativos muchas veces, a referentes afectivos, ¿sí? En estas situaciones cuando hay una mayor crisis. También cuando hay situaciones de crisis tenemos que ser más activos, es decir, más activos como terapeutas, como familiares, cuando el riesgo es más alto. Si es posible, tenemos que hablar de, si es que están, de creencias religiosas y de razones para vivir. Yo soy un convencido que las personas que no se suicidan, ¿sí? Son personas que encuentran que su vida tiene sentido, incluso en presencia del dolor, incluso en presencia del sufrimiento. ¿Sí? Entonces, los pacientes o las personas que están pensando en suicidarse encuentran motivos válidos para no seguir con vida. Nuestra tarea muchas veces es ayudarlos a que encuentren motivos válidos para seguir con vida. ¿Sí? Bien, tenemos que poder reforzar, es decir, tenemos que poder fomentar y que se intenten de generalizar todas las respuestas no suicidas a un determinado problema, aunque luego no salgan como uno espera o no tengan éxito, pero digo, tenemos que reforzar toda respuesta no suicida a las conductas problemáticas. Por otro lado, tenemos que poder chequear cuáles son las expectativas de la persona frente al suicidio. Hay muchas personas que tienen alguna idea o romántica o que después de muerto van a suceder un montón de cosas y esos pensamientos pueden hacer que se mantenga el suicidio como una buena solución y ahí tenemos que poder confrontar con estas ideas. Digamos, pasa muy seguido que viene alguien y que me dice, yo sé que si me mato, mis padres van a estar mejor porque me dicen que soy una carga, porque me dicen que no saben qué hacer conmigo. En ese caso yo puedo plantearle, ok, ¿qué tal si hablas con tus padres? Si ellos van a estar realmente mejor después que vos te mates. Podemos chequear qué pasa con los familiares de personas que se suicidaron. Podemos chequear qué pasa con padres de personas que se suicidaron y podemos ver si esta idea que vos tenés de que tu familia va a estar mejor es cierto. Es falso, claramente, ¿sí? Ningún familiar está mejor después de que algún miembro de su familia se suicida, sino muy por el contrario, están peor. En algún momento dado leí una frase que el suicidio es una forma de pasar el dolor a otros, digamos. Entonces es importante poder chequear las expectativas que las personas tienen frente al suicidio. Bueno, creo que con esto la presentación está terminada. ¿Sí? Conversamos un poco sobre definiciones, entendiendo la diferencia entre conducta suicida y conducta autolesiva sin intencionalidad suicida, que es importante hacer la discriminación, ¿sí? No solo como profesionales que trabajamos en salud, sino como familiares también. Y una persona que tenga conductas autolesivas sin intencionalidad suicida no significa que no pueda matarse también. Hemos conversado sobre la epidemiología. Claramente el suicidio es un fenómeno global que no discrimina, que está en aumento y cada vez en poblaciones más jóvenes. Hablamos también de los mitos. Estuvimos conversando de cuáles son los factores de riesgo modificables, los no modificables, un poco sobre las características de personalidad que tenemos que trabajar para disminuir el riesgo suicida, cómo cualquier persona frente a un dolor insoportable, inescapable e interminable puede pensar en esto del suicidio como solución, lo cual nos lleva a los dos modelos de tratamiento, si se quiere. Uno más restrictivo, con control conductual, que se agota en el tiempo, ¿sí?
y el otro más que entiende la conducta suicida como un comportamiento más que se aprende por cómo está reforzado en el ambiente, ¿sí? Y ahí fuimos a estrategias puntuales frente a una persona que está con ideas suicidas, como pueden ser las estrategias de validación y algunos puntos del protocolo de abordaje de la conducta suicida de la terapia dialéctico-conductual. Bien, estaba mirando, tiempo récord, muy bien. No sé ahora si hay espacio para las preguntas o no. Yo estuve viendo acá en el chat que alguna gente iba poniendo cosas. Muchos saludos Saludos. envían por el chat. Bueno, me alegro mucho. Pueden seguirnos en las redes, Validar Córdoba, ahí está el mail, cualquier consulta, ¿sí? Después, Dejar de compartir pantalla. después lo agrego en la descripción del video a tu mail, a la página. Buenísimo, te agradezco. No, muchas gracias a vos. Ahí ya estoy viéndome Sí, ahí en la estamos. cámara. Muchísimas gracias, Adrián, desde la Municipalidad de Catamarca y desde el programa Punto Digital. Te agradecemos. Al contrario, soy yo el que le da las gracias a Punto Digital de Catamarca y a Matías, ¿sí? Que él fue el impulsor y el que me invitó a dar esta charla. Así que soy yo el que le da las gracias por la oportunidad de compartir algo de los conocimientos que tengo, ¿sí? Un tema que me apasiona y que me mueve mucho. Soy yo el que está agradecido. Perfecto.